Lecciones. El módulo lección permite añadir al curso recursos principalmente textuales a un curso. Material que el alumno ha de leer y asimilar. Es un material que también puede ser interactivo. Una lección proporciona contenidos interactivos de forma interesante y flexible. Estos contenidos consisten en una serie de páginas, normalmente escritas con el editor HTML integrado en la plataforma. Textos que el alumno ha de recordar. Al final de cada página se puede plantear opcionalmente una pregunta con varias posibles respuestas, para comprobar que de alguna manera el alumno ha leído y comprendido la lección. Según sea la respuesta del alumno, el propio recurso le permitirá avanzar hacia otra página, le obligará a retroceder o le situará ante una bifurcación. El profesor diseñará esto, es decir, si al leer una lección se plantea un cuestionario al final de la lección, el alumno no contesta bien, lo podemos volver a mandar otra vez a leer la misma lección sin dejarle pasar a la siguiente, o mandarle una lección anterior o mostrarle una página explicativa, etcétera, etcétera. Las preguntas finales de cada página son pues el elemento esencial y característico de una lección. Estas preguntas pueden ser de lo más variado, pueden ser tan simples como decir a partir de aquí qué tema quieres ver, el tema 3 o el tema 4, pero también pueden referirse a los propios contenidos de la lección y servir para comprobar si se ha leído, estudiado y comprendido la misma. Si el alumno da una respuesta incorrecta, se le puede enviar de nuevo a la página inicial o presentar una página explicativa. Se puede calificar el recorrido a través de la lección en función de las respuestas correctas o incorrectas escogidas. Se puede atribuir un valor a cada opción, lo que permite una evaluación de dicho recorrido a través de la lección. Así pues, es obligado que en la fase de diseño el profesor ideara un determinado orden de presentación de las páginas para que los estudiantes puedan entender los contenidos lo más fácilmente posible. Este orden se le llama orden lógico. De hecho, y de cara a la especificación informática de una lección, es este orden el que determinará si las respuestas son correctas o incorrectas. Como indica una respuesta que conduzca a una página anterior, será una respuesta incorrecta. En cambio, las respuestas que hacen avanzar según el orden lógico serán respuestas correctas por definición. En consecuencia, cada respuesta está asociada a un salto en el orden lógico. Estos saltos pueden ser relativos o absolutos. Los saltos relativos son las instrucciones predefinidas, siguiente página, misma página y final de la lección. Estos saltos simplemente hacen avanzar o retroceder sobre el orden lógico predefinido en la página. Los saltos absolutos pueden ir varias páginas hacia adelante o hacia atrás. Basta simplemente especificar el nombre de la página de destino. Como se ve en la imagen, como lo veremos más en la siguiente parte. Por defecto, la primera respuesta conduce a la página siguiente de la lección. Las otras respuestas conducen a la misma página. Es decir, que si no se escoge la primera respuesta, el alumno regresa a la misma página de la lección. Si la siguiente página es determinada por la organización dada la lección, este orden se determina según el criterio del profesor. Para alterar este orden, hay que mover las páginas dentro de la lección. Cuando se muestra a los estudiantes las respuestas, estas siempre están intercambiadas. Es decir, que la respuesta que el profesor o profesora se ve en primer lugar no es necesariamente la que aparece en el primer lugar de la lista que ve el alumno o alumna. El número de respuestas puede variar de una página a otra dependiendo del tipo de pregunta con que finalice. Por ejemplo, una página puede finalizar con un tipo de pregunta verdadero o falso y otra puede ser de opción múltiple con varias respuestas correctas. También es posible crear páginas sin respuestas. En este caso, al estudiante se le muestra un enlace continuar en lugar de un grupo de respuestas. Junto con el salto lógico obligado, a cada respuesta se le puede asociar un texto de refuerzo y explicación. Este texto se mostrará cuando el estudiante escoja la respuesta asociada antes de que salte a la página de destino. Puede colocar aquí una página que explica por qué la respuesta del estudiante está mal o información adicional, etc. El módulo de lección
puede ser utilizado también como una actividad, más que como un recurso de contenido. Si reducimos el texto de cada página de la lección a tan solo la pregunta asociada a la misma y asociamos las respuestas a saltos al azar a otras páginas, lo que obtendremos es una serie de preguntas enlazadas, un banco de preguntas. Cada vez que el alumno recorra la lección, se le presentarán una serie de preguntas al azar y obtendrá una calificación como en un examen. Vamos a ver ahora cómo se crea una lección. Lo primero que hay que hacer, como siempre, activar edición, escoger dónde queremos poner la lección. Nosotros lo vamos a poner, por ejemplo, en la sección 5 del curso. Agregar actividad, agregar recurso, agregar actividad, lección. Como siempre que agregamos un recurso, nos aparece un formulario de configuración donde debemos poner el nombre del recurso. Pues por ejemplo, lección de prueba. El límite de tiempo establece un tiempo en minutos en la lección. Los estudiantes verán un contador y el tiempo se registrará en la base de datos. El contador va a marcha atrás y una vez acabado el tiempo, cualquier pregunta respondida por el alumno no es contabilizada. Es decir, hay que responder las preguntas antes de que acabe el tiempo. Vamos a habilitarlo en minutos. Habilitamos. Ponemos a 10 minutos. Número máximo de respuestas. Ramificaciones. Determina el número máximo de respuestas que usará el profesor. Valor por defecto es 4. Si una lección solo utilizara preguntas de verdadero o falso, podremos asignarle el valor 2. Este valor también se usa para asignar el máximo número de capítulos que se usarán en la lección. Opciones de calificación. Lección de práctica. Si se selecciona no, las lecciones de práctica no se mostrarán en el libro de calificaciones. Es decir, la lección de prácticas, si tiene puesto no, no contará para las calificaciones finales. Y si tiene puesto sí, sí. Puntuación personalizada. Permite asignar un valor numérico a cada respuesta. Las respuestas pueden tener valores negativos o positivos y se asignará automáticamente a las preguntas importadas el valor que se le asigne. Calificación máxima. Establece el máximo que se le puede con lo que se puede calificar una pregunta. Vamos a ponerle 10. Permitir que el estudiante pueda retomar la lección. Especifica si el estudiante puede tomar una lección más de una vez. El profesor puede decir que la lección contiene material que los alumnos deben saber muy bien, entonces sería conveniente que se permitiera retomar la lección, o si en el caso de que se escoja la lección como para hacer una prueba de evaluación, entonces no se debería dejar retomarla. Entonces, en este caso, como vamos a hacer una lección normal y no un examen, vamos a poner sí. Manejo de nuevos intentos. Cuando se permite a los estudiantes retomar o repetir la lección, esta opción permite elegir al profesor de la clase qué clase de calificación final del alumno, por ejemplo, en la página de calificaciones. Puede ser el promedio de calificaciones o el mejor resultado obtenido de las repeticiones. Es decir, si la calificación que se va a tomar va a usar la media o va a ser el máximo. La media de todas las calificaciones o la calificación máxima que tengan en los ejercicios. Mostrar puntuación acumulada. Muestra la puntuación que lleva el alumno en ese momento.
Permitir revisión al estudiante. Permite al estudiante volver atrás para cambiar sus respuestas. En una lección no pasaría nada, pero en un examen no deberíamos permitirlo. Vamos a ponerle que sí. Mostrar botón revisar. Muestra un botón después de una pregunta contestada incorrectamente, permitiendo al estudiante volver atrás y escoger otra opción. Vamos a ponerle que sí también. Número máximo de intentos, el número máximo de veces que vamos a dejar que el estudiante pueda contestar la pregunta. Acción posterior a la respuesta correcta. 3 opciones. Normal, seguir el flujo de la lección, es decir, pasaría a la lección siguiente. Mostrar una página no visitada. Nunca mostrará 2 veces la misma página, incluso aunque el estudiante no haya contestado correctamente la pregunta asociada. Y mostrar una página no contestada, no respondida, permite al estudiante ver páginas que pueden haber aparecido antes, pero solo si ha contestado erróneamente a la pregunta asociada. Vamos a poner normal, seguir el flujo de la lección. Mostrar realimentación por defecto. Determina si el estudiante visualizará o no el texto de retroalimentación que hayamos incluido en las preguntas. Vamos a ponerle que no. Número mínimo de preguntas. Cuando una lección contiene una o más tablas de ramificación, el profesor debe fijar este parámetro. Este valor determina el número mínimo de preguntas vistas para que se calcule la calificación, pero no fuerza a los estudiantes a que contesten a muchas preguntas de la lección. Es decir, el número mínimo de preguntas que ha de contestar el alumno para que se califique. Para que se califique sus respuestas. En el caso de fijar este parámetro, por ejemplo a 20, se asegurará que las calificaciones se dan solo si los estudiantes han visto por lo menos este número de preguntas. Vamos a dejarlo a 0. Número de páginas a mostrar. Este valor se usa solamente en las lecciones tipo tarjeta. Su valor por defecto es 0 y significa que todas las páginas serán mostradas en la lección. Si el valor que se asigna es superior al número de páginas de la lección, se mostrarán también todas las páginas. Vamos a dejarlo a 0. Formateado de la lección. Pase de diapositivas. Esta opción permite mostrar la lección como una sesión de diapositivas, con una anchura, altura y color de fondo personalizados y fijos. Se mostrará una barra de desplazamiento basada en CSS si el contenido de la página esté de la anchura o la altura seleccionadas. Por defecto, las preguntas se desgajarán del modo de pase de diapositivas y solo las páginas se mostrarán en una diapositiva. Vamos a evitar el modo diapositivas de momento. Anchura del pase de diapositivas, altura, color de fondo. Aquí seleccionaríamos el color de fondo. En formato HTML habría que meter el color. Mostrar el menú a la izquierda sí o no, etcétera, etcétera. Control de acceso. Lección protegida con contraseña. Podemos proteger las lecciones a través de una contraseña. Y el estudiante no podrá acceder a la lección al menos que escriba la contraseña. Si pusiéramos sí, aquí podríamos escribir la contraseña para que la metiera el usuario y accediera a la lección. Vamos a deshabilitarlo. Dependiente de. Parámetro es el primero del bloque que nos permite vincular la ejecución de la lección actual a la ejecución de alguna otra lección. Dependiente de, vamos a decir que no depende de ninguna y que serán otras lecciones las que dependan de ella. Podemos marcar un tiempo para que el estudiante tenga que hacer la lección en el tiempo que aquí indiquemos. Pues 10 minutos. Completado, el estudiante debe completar la lección mediante la utilización o no de la pestaña situada a la derecha.
calificación superior a, el estudiante debe haber obtenido una determinada puntuación, la que aquí se establezca. Pues el 50%. Archivo multimedia. Existe también la posibilidad de incorporar un archivo multimedia a la lección de forma que lo primero que verá el estudiante cuando acceda a la lección será la reproducción de este archivo. Podríamos subir un vídeo, un documento de texto, etc. Mostrar el botón de cierre permite mostrar un botón que hará que se cierre el archivo multimedia. Y podemos darle un alto y un ancho a este archivo. En esta sección, la primera, enlace a una actividad. Podemos hacer que cuando el alumno o alumna termine la lección, se enlace con alguna de las actividades del curso. En este caso, no vamos a poner ninguna. Número de puntuaciones más altas para mostrar. Establece el número de puntuaciones más altas que se mostrarán en un bloque. Utilizar los ajustes de esta lección como valores por defecto, para que los ajustes establecidos aquí sean los ajustes por defecto para el resto de las lecciones que creemos. Guardar cambios y regresar. Lección de prueba. Vamos a agregar contenidos a la lección. Entonces tenemos que acceder a ella. Lección de prueba. Y aquí en edición podemos empezar a insertar esos contenidos. Nos pregunta, ¿qué desea hacer primero? Importar preguntas, importar PowerPoint, añadir una tabla de ramificaciones, añadir una página de preguntas. Importar preguntas nos permitirá importar preguntas que tengamos guardados en algún formato compatible con la plataforma. Por ejemplo, GIFT. GITF. Podemos empezar nuestra lección con la integración de estas preguntas, ya que uno de los usos que podía tener la lección era como una actividad de evaluación. Importar un PowerPoint. Se trata de importar una presentación que tengamos en PowerPoint y hacer que cada una de sus diapositivas se convierta en una página dentro de la lección del curso. Después de realizar esta conversión, podremos añadir preguntas y actividades de evaluación, ya sean formativas o sumativas sobre las diapositivas entregadas en la lección. Añadir una ramificación o página especial dentro de la lección en la que se plantea al estudiante tomar diferentes caminos y itinerarios dentro de la lección. Añadir una página de preguntas. Se trata de la opción más frecuente al iniciar una lección. Las páginas de preguntas son páginas web creadas con el editor HTML integrado en Moodle, a las que además se le añade opcionalmente una pregunta de cualquiera de los tipos de preguntas descritas en la actividad cuestionario. Opción múltiple, verdadero o falso, respuesta corta. El avance de la lección va a depender de la respuesta del estudiante. Por lo que se puede decir que que el avance es condicional, ya que depende de la interacción del estudiante con las preguntas planteadas. Pues vamos a añadir una página de preguntas. Se nos abre un formulario de configuración y aquí podemos escoger qué tipo de pregunta es la que vamos a plantear. Opción múltiple, en la que plantearemos un título para la página, contenido y después las respuestas. Vamos a añadir y al final de la lección vamos a añadir la pregunta. Añadida la pregunta, podemos poner las respuestas.
Las respuestas serían estas de aquí arriba. Perdón, aquí iría el comentario. Un comentario si quisiéramos ponerlo. Y podríamos decidir a dónde nos llevaría esta respuesta. Pues a la siguiente página, a la página anterior, al fin de la lección. Como esta es la respuesta incorrecta, vamos a poner a que al contestar mal nos lleve a esta página. La puntuación sería 0. Y aquí nos llevaría a la página siguiente, ya que es la respuesta correcta. Y quedaría así. Vamos a acceder ahora como alumno para ver cómo quedaría. Accedimos como alumno, buscamos la lección. Aquí está. Aquí tenemos el texto que hemos metido y la pregunta al final y la respuesta que podemos escoger. Si seleccionamos con laminillas y tubos, nos dice que nos queda un intento pendiente. Usted ha tenido 0 puntos sobre 10 hasta ahora. Desea probar de nuevo y nos pone un tiempo restante. El tiempo va corriendo hacia atrás y su puntuación es 10 sobre 10. Vimos que solo nos deja meter 2 preguntas. Vamos a acceder ahora como profesor, lección de prueba, y vamos a mirar los informes de la lección. Puntuación promedio, 100%. Tiempo promedio, 1 minuto 3 segundos. Esta puntuación toda corresponde al usuario con el que acabamos de hacer la encuesta.